Muy buenos días. El día de hoy tenemos nuestra capacitación con referente a nuestro módulo de contratos. Así que pues le damos la bienvenida a todos ustedes y vamos a comenzar, ¿ok? Les voy a compartir aquí la pantalla correspondiente a nuestro sistema Contigo. Les comentaba yo que íbamos a ver nuestro módulo de contratos, que se encuentra del lado izquierdo de nuestro sistema, o también es conocido como nuestro módulo de CRM. Este módulo está enlazado con dos opciones. Inicialmente tenemos pues el módulo como tal de CRM, pero también está relacionado con una opción adicional que va a aparecer en nuestro módulo de transacciones. En la opción de compra-venta tendremos esta opción adicional que se llama facturación en lote. ¿Ok? Entonces, esas son las dos opciones que nosotros vamos a ver pues dentro de nuestro módulo de contratos. Inicialmente este módulo pues es utilizado para las empresas o giros de negocios que facturen todos los meses a los mismos clientes y con los mismos valores. Y por eso se lo conoce también como facturación recurrente, como por ejemplo las unidades educativas. ¿Por qué? Porque las unidades educativas, pues ellos facturan todos los meses a los mismos clientes, a las mismas personas y con el mismo valor. ¿Ok? Entonces, para eso sirve nuestro módulo de contratos. Para poder utilizarlo, primero tenemos que hacer una configuración que se encuentra aquí mismo en nuestro módulo de CRM. La última opción tiene justamente el nombre de configuraciones. Así que le damos clic. Y aquí nosotros tenemos dos pestañitas que vamos a configurar. La primera se llama parámetros. Esto de parámetros se refiere a alguna información o algún campo extra que nosotros necesitemos que aparezca en nuestro contrato. Como por ejemplo, vamos a agregar aquí en el iconito azul que dice agregar nueva ficha. Y aquí nosotros llenamos los datos. ¿Cómo se va a llamar la ficha que nosotros vamos a crear de forma adicional? Por ejemplo, yo le voy a colocar referencias personales. ¿Ok? Ustedes le pueden poner cualquier otro nombre. Por ejemplo, en mi caso, yo quisiera que en nuestro contrato apareciera pues un campo adicional que diga contacto. Entonces le ponemos contacto, es decir, algún nombre adicional en donde nosotros podamos contactar al cliente. ¿Ok? Aquí tenemos la opción de requerido. Esto significa que si lo marcamos, el sistema me va a obligar que siempre que registre un contrato, este campo esté lleno, el campo de contacto, para poder guardar el contrato. En este caso sí se lo voy a dejar marcar. Y aquí tenemos el tipo, es decir, este campo adicional que nosotros vamos a crear. ¿Cómo queremos que sea ingresada la información? A través de texto. Texto significa que nosotros digitaremos manualmente la información. Combo significa que nos aparecerá una lista desplegable con las opciones que previamente nosotros configuremos. Y fecha, pues indicar la fecha correspondiente. Por ejemplo, en este caso le voy a colocar texto. Así nosotros vamos a poder agregar y seguir agregando todos los campos adicionales que necesitemos. Por ejemplo, otro campo adicional que yo voy a colocar se va a llamar ciudad. Entonces aquí le voy a poner ciudad. A lo mejor para mi contrato es importante que pues siempre coloquemos la ciudad de cada cliente. ¿Ok? Le marco requerido o no, eso dependerá si ustedes necesitan que sea obligatorio. Y del lado de acá, por ejemplo, ahora le voy a poner combo. Cuando pongo combo, puedo editar aquí en donde dice tipo. Es decir, que aquí nosotros vamos a dejar configurada cuáles son esas opciones que van a aparecer en la lista desplegable. Por ejemplo, yo necesito que aparezca en esa lista Guayaquil. Le doy clic en el más para agregarlo. También necesito que aparezca la ciudad de Quito. Le doy clic en el más y vemos cómo aparece en la parte inferior. Vamos agregando una ciudad más, por ejemplo, en este caso, pongamos Esmeraldas. ¿Ok? Y le damos en el más. Y así puedo ir agregando las opciones. Le damos clic en guardar y pues esa información ya me quedó almacenada.
Y así podemos ir agregando diferentes campos adicionales que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en este caso voy a poner fecha de inicio de contacto o inicio de negociación. A lo mejor para nosotros es indispensable conocer la fecha en el que se arrancó la negociación con ese cliente para posteriormente pues tener un contrato, ¿verdad? Entonces, fecha de inicio de negociación. Y en esta ocasión le voy a poner aquí pues que tiene que ser la información a través de una fecha. Y listo. De esa manera pues nosotros hemos agregado todos estos campos adicionales. Si yo necesitara, puedo seguir agregando todos los que yo necesite. ¿Ok? Y lo vamos a poder guardar en el iconito verde de la parte inferior. Pero también tenemos que configurar una segunda pestañita que se llama categorías. Esto de las categorías básicamente se va a referir a cómo nosotros queremos tener dividida la línea de nuestros contratos. Por ejemplo, si hablamos que nosotros somos una unidad educativa, pues normalmente las unidades educativas a veces suelen tener dos horarios. A lo mejor un horario de los alumnos que ingresa a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, y luego otro horario que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 7 de la noche. Y eso se lo suele llamar como horario diurno y nocturno. Entonces, si yo voy a tener dividido mis contratos en esas dos categorías o en esas dos secciones, pues yo puedo crear una categoría que se llame diurno y otra categoría que se llame nocturno. O por ejemplo, puede ser a lo mejor nosotros tenemos una empresa y la empresa se dedica a dar capacitaciones o damos cursos, como por ejemplo cursos de marketing, cursos de ventas, etc. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos dos tipos de cursos normales y cursos intensivos. Entonces, yo puedo crear una categoría de esa manera, una que se llame curso normal y otra que se llame curso intensivo. La verdad es que eso dependerá de cómo ustedes lo quisieran manejar. ¿Cómo creamos esas categorías? Muy sencillo. Simplemente le vamos a dar clic en nuestra frase que aparece en negrilla que dice todas las categorías. Al darle clic aparecerá esta opción que dice agregar y aquí nosotros podemos colocar el nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestra categoría? Por ejemplo, yo la voy a llamar nocturno. Le coloco en agregar categoría y ya la vamos a tener registrada aquí. Y así ustedes van a poder ir creando todas las categorías que ustedes necesiten. Tampoco tenemos ningún tipo de límite, pero de manera obligatoria, al menos una categoría se debe de crear. Y listo, una vez configuradas las dos pestañitas, como les comentaba, le damos clic en el iconito verde de guardar y pues de esa manera nosotros hemos hecho la configuración inicial. Una vez que hemos realizado esta configuración, pues ahora sí podemos empezar a crear nuestros contratos. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el módulo de CRM, la opción de configuraciones ya la vimos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a irnos directamente a contratos, dándole clic en el iconito de más en donde me aparece la burbujita de crear. Y eso nos va a mandar a esta ventanita, en la cual vamos a llenar pues todos los datos que el sistema nos está pidiendo. Por ejemplo, nos va a pedir el cliente. El cliente quiere decir pues a nombre de quién va a estar el contrato, ¿verdad? Normalmente el cliente pues ya nosotros lo deberíamos de tener previamente creado en nuestro módulo de personas, como se registra cualquier otro cliente dentro de nuestro sistema contigo. Por lo tanto aquí directamente lo vamos a buscar en la lupita y lo vamos a poder seleccionar. O si yo ya conozco el nombre, también directamente lo puedo buscar y seleccionar. Si a lo mejor ese cliente no lo tengo previamente creado en el módulo de personas, lo puedo añadir en ese mismo momento en el iconito de más. Y aquí me va a pedir pues los datos personales del cliente, como qué tipo de persona es, si es natural o jurídica, el RUC, la cédula, el nombre, nombre comercial. Esto del nombre comercial no es obligatorio. Teléfono, dirección, correo electrónico y acá ya me va a venir marcado que es mi cliente. Por lo tanto, directamente lo vamos a guardar en el iconito verde. Así que pues si necesitaran registrar a un cliente en el mismo momento que están registrando el contrato, lo podemos hacer.
Otro de los campos que también nos va a pedir aquí el sistema es el responsable de facturación. Normalmente debería de ser el mismo nombre del cliente, ¿verdad? Yo lo puedo buscar y seleccionar. Pero no es algo necesario ni obligatorio que sea siempre el mismo nombre del cliente. ¿Por qué? Porque a veces sucede que necesitamos que la factura salga a nombre de otra persona o a nombre, por ejemplo, de una empresa. Entonces, si fuera el caso, pues no hay ningún problema. Ustedes pueden buscar y seleccionar aquí a otra persona. También nos va a pedir la fecha del contrato, la fecha en la que nosotros necesitamos pues que tenga este contrato. Supongamos la fecha de hoy, 16 de diciembre. De ahí también nos va a pedir la primera factura recurrente, la fecha que va a tener la primera factura que se le va a emitir a este cliente a través del contrato, ¿no? Si lo buscamos, pues aquí podemos colocar, ya sea si necesitamos que sea la misma fecha del contrato o si necesito que sea otra fecha, lo puedo hacer. Por ejemplo, hay veces que normalmente la primera factura viene un mes después. Por lo tanto, pues aquí podría ser 16 de enero. ¿Ok? Entonces dependerá de qué fecha ustedes necesitan que tengan la primera factura de este contrato. La categoría. La categoría, si buscamos en la lupita, aparecerán las dos que nosotros teníamos previamente creadas. Por ejemplo, en este caso escogeré la categoría de diurno. El vendedor pues significa la persona que vendió este contrato, ¿ok? Así que pues buscamos en la lupita y lo seleccionamos. Cabe mencionar que el vendedor también ustedes ya los deberían de tener previamente creado en nuestro módulo de personas, ¿ok? Así que simplemente aquí lo busco y lo selecciono. También tenemos otro campo que dice vendedor asignado. Normalmente debería de ser el mismo vendedor que colocamos en la parte superior, pero esto también puede cambiar. Por ejemplo, hay muchas veces que puede ser que efectivamente Carla Pacheco haya sido el vendedor de este cliente, ¿no? Pero por alguna razón ese vendedor, Carla Pacheco, pues ya no labora en nuestra empresa. Por lo tanto, nosotros como empresa lo que hicimos pues es reasignarle ese cliente a otro vendedor. Por eso dice vendedor asignado. Entonces, si fuera el caso, yo aquí puedo escoger a ese nuevo vendedor que le asignamos a este cliente. ¿Ok? Una vez llenado estos datos de la pestañita de general, en la parte inferior, pues ya nosotros vamos a agregar cuáles son esos servicios o esos productos que nosotros le vamos a facturar pues a este cliente, ¿no? Ponemos aquí en donde dice agregar recurrente, buscamos en la lupita los productos o servicios que nosotros vayamos a facturar. Si conozco el nombre, también puedo directamente escribírselo y ya el sistema me lo va a filtrar y lo selecciona. Cabe mencionar también que estos productos o estos servicios nosotros ya los deberíamos de tener previamente creado en nuestro módulo de servicios/productos. Se los va a crear exactamente igual que cualquier otro servicio o cualquier otro producto que se crea dentro de nuestro sistema contínuo. Por lo tanto, pues aquí simplemente lo buscamos y lo seleccionamos. Con el precio correspondiente que haya sido creado, si necesito aplicarle algún descuento, lo podemos colocar, pero si no, no es algo obligatorio. Puedo agregar y seguir agregando todos los servicios o todos los productos que necesitemos. La verdad es que no tenemos ningún tipo de lío. Y del lado de acá abajito, pues ya me va a mostrar el total. Aquí en la parte superior nosotros hemos configurado la primera pestañita que dice generales, ¿verdad? Pero si notamos también tenemos otras pestañitas que tenemos que configurar. La siguiente pestañita se llama otros. Y notemos cómo en esta pestañita va a aparecer esos campos adicionales que nosotros creamos hace un ratito en la configuración inicial, ¿verdad? Creamos contacto, ciudad, fecha de inicio de negociación. Y esos son los datos que me van a aparecer aquí. Entonces yo aquí puedo llenar contacto. Vamos a ponerle
Carla Pacheco. ¿Por qué puedo digitarlo? Porque cuando creamos ese campo adicional de contacto le pusimos que era en texto. Recordemos que texto significa que nosotros manualmente ingresaremos la información. El otro campo que dice ciudad, vamos a notar que me va a salir una lista desplegable con las opciones que previamente nosotros creamos. ¿Y por qué me aparece así? Porque pues nosotros en el campo de ciudad le colocamos la opción de cómo, ¿ok? Entonces por eso simplemente voy a poder escoger una de las opciones que previamente configura. Y el otro campo de fecha de inicio de negociación pues simplemente nos va a permitir colocar una fecha correspondiente. Y así hemos configurado esta segunda pestañita que se titula Otros. Así que vamos a ir a la última pestañita, que esta se llama Historial. Y esto de aquí pues básicamente nos va a servir para tener como un reporte o un historial de todas las modificaciones que los usuarios realicen en este contrato. Me va a salir la categoría, el parámetro, el valor, la fecha y el usuario que haya modificado alguno de estos campos. ¿Ok? Entonces esto básicamente es como un reporte para ir revisando pues si algún usuario me ha hecho alguna modificación en uno de nuestros contratos. Y listo. Una vez llenado todos estos datos, lo podemos guardar en el iconito verde de la parte inferior. Y de esa manera ya tenemos registrado nuestro primer contrato. Si nosotros quisiéramos consultar ese contrato, lo podemos hacer en el mismo módulo de CRM, pero ya no en el iconito de más, sino que le podemos dar clic sobre la palabra del módulo, es decir, contratos. De hecho, esto es algo que Contífico maneja en todos sus módulos. Siempre que ustedes necesiten registrar una información, va a ser en el iconito de más. Pero cuando necesitemos consultar esa información, va a ser sobre la palabra del módulo. Así que le damos clic en contratos y lo vamos a poder ver reflejado aquí. Y de esa manera, pues nosotros hemos registrado nuestro primer contrato. En la parte de arriba podemos hacer filtros por si quiero buscar alguno en específico, por directamente el nombre, por el responsable de facturación o por el vendedor. Y en la parte de arriba voy a poder exportarlo a Excel por si nosotros quisiéramos tener algún listado de todos nuestros contratos. Vamos haciendo otro ejemplo. Vamos a registrar otro contrato, exactamente igual al que acabamos de realizar. Nos vamos al módulo CRM, contratos en el icono de más. Y volvemos a hacer el proceso. Vamos a colocarle un cliente. En este caso voy a escoger Luis Rodríguez. Responsable de la facturación le voy a dejar el mismo cliente, Luis Rodríguez. Fecha del contrato, pues le colocamos la fecha de inicio de facturación recurrente, la categoría, recordemos que esa pues la buscamos y la seleccionamos en base a lo que previamente hemos configurado. También escogemos al vendedor, escogemos el vendedor asignado y en la parte inferior llenamos pues el producto o el servicio que nosotros le vamos a facturar con el valor correspondiente y el descuento si necesitamos aplicárselo. Recordemos que en la parte de arriba tenemos las otras pestañitas de los campos adicionales que nosotros le colocamos. Contacto, voy a ponerle Carla Pacheco. Ciudad, ahora le voy a poner Quito. Y fecha de inicio de negociación, pues ustedes se la van a colocar. Y una vez llenados estos datos, pues también en la partecita inferior podemos guardar. Y es así como nosotros podemos ir registrando pues cada uno de nuestros contratos. En este caso pues me voy a quedar simplemente con estos dos. Pero esta sería la primera parte que se realiza en nuestro módulo, es decir, crear el contrato. Ahora bien, una vez que está creado el contrato, nosotros vamos a poder facturar masivamente a cada uno de esos clientes por el tipo de contrato que le hemos realizado. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Aquí tenemos un iconito de color verde que dice generar lote de documentos. Cuando decimos lote de documentos, nos estamos refiriendo al grupo de facturas o al grupo de documentos que nosotros vamos a generar mes a mes de forma masiva. A eso nos referimos con lote. Así que le damos clic en generar lote de documentos. Nos va a pedir de qué categoría queremos generarlo, en nuestro caso diurno, y le colocamos algún tipo de descripción que necesitemos que aparezca en cada una de las facturas. Por ejemplo, yo le voy a poner facturación mensual. Ustedes ya le pueden poner cualquier otro tipo de descripción. Y luego simplemente le damos clic en el iconito azul que dice generar. Y nos dice que el lote ha sido registrado con éxito. ¿Dónde puedo consultar ese lote que se me acaba de generar? En el módulo de transacciones, compra-venta, facturación en lote. Repetimos la ruta, transacciones, compra-venta, facturación en lote. Y aquí nos va a aparecer esta ventanita y vamos a poder ver el lote que el sistema me ha generado, que es este que está aquí. Si nosotros necesitamos, lo puedo modificar aquí en el iconito azul que tiene forma como de un lapicito de color blanco. Lo modificamos y tenemos todos los datos y los dos documentos correspondientes a las facturas. Por ejemplo, el código del lote ya lo va a generar el sistema de forma automática. En este caso me coloca la secuencia 1 porque pues es el primero que yo estoy ingresando, ¿no? Nombre, pues facturación mensual con el nombre de la empresa. Siempre se me va a titular de esa manera. Facturación mensual con el nombre de nuestra empresa. Tipo de documentos que vamos a generar en este lote. Normalmente factura, pero esto también lo pueden cambiar. Aquí van a aparecer pues todos los documentos establecidos o autorizados por el SRI y van a poder escoger alguno de estos documentos que ustedes necesiten. Pero pues normalmente factura. La descripción pues me aparece facturación mensual, que fue la que nosotros le colocamos al momento de generar el lote. Y en la parte inferior vamos a poder notar que nos van a aparecer estas dos facturas que corresponden a los dos contratos que nosotros creamos. Un contrato fue a nombre de Andrea Chos y el otro contrato fue a nombre de Luis Rodríguez. Entonces pues ya me aparecen aquí. Si yo quisiera revisar cada una de esas facturas o hacerle algún tipo de modificación, lo puedo hacer aquí en el iconito azul. Le damos clic en modificar y vamos a poder ver el detalle. Esta factura está a nombre de Andrea Choes, el vendedor asignado Carla Pacheco. Lo que se le va a facturar, pues aquí están los servicios, un plan de 60 megas y otro plan de 80 megas, cada uno con sus respectivos valores y el total de la factura sería 78,40. Si quisiera hacerle alguna modificación, lo puedo hacer, a lo mejor agregarle algún servicio, eliminar algún servicio, colocarle algún descuento, lo puedo realizar. Y simplemente después pues lo guardo. Entonces así me aparecen las dos facturas o los dos documentos. Si también nosotros quisiéramos agregarle de forma manual un nuevo documento, una nueva factura, lo puedo hacer aquí en agregar documento. Le damos clic y simplemente llenamos los datos, ¿no? A qué persona queremos que sea esa factura, si necesitamos asignarle un vendedor, el detalle de qué producto o qué servicio pues le vamos a facturar y pues ya ahí tendremos los totales. Yo voy a escoger aquí, por ejemplo, un cliente que ya tengo previamente creado. ¿Listo? Y lo guardamos en el iconito verde. Y vamos a ver aquí si le damos clic en la flechita de la parte superior que dice regresar al lote, vamos a ver cómo ahora ya no solamente me van a aparecer esas dos facturas de los dos contratos, sino que también me va a aparecer una tercera factura
que es la que nosotros le agregamos de forma manual. ¿Ok? Entonces lo podemos hacer. Una vez hecho esto, lo guardamos en el iconito verde porque pues nosotros le hicimos una modificación. Nosotros le agregamos manualmente pues un nuevo documento. Por lo tanto, tengo que guardarlo para que el sistema pues me genere esos cambios. Una vez que ya hemos revisado pues que todo está correcto, aquí en la parte inferior tenemos dos iconos. Uno dice generar documentos y otro dice generar documentos electrónicos. El iconito azul que dice generar documentos lo van a utilizar las empresas que trabajen con el tema de la facturación física. ¿Por qué? Porque este iconito pues lo que va a hacer es generarme estas tres facturas, pero facturas físicas. Entonces, si ustedes todavía trabajan con el tema de la facturación física, utilizaremos este de color azul. Al darle clic nos aparecerá esta ventanita. Aquí nos va a pedir la fecha. ¿Qué fecha necesitamos que tengan todos estos documentos que nosotros vamos a generar? Nos va a pedir el número de documento inicial. Es decir, como vamos a hacer una factura física, tenemos que colocar, de acuerdo a nuestro bloc de factura, qué secuencial necesitamos que empiecen a emitirme o a generarme pues las facturas de este lote. Así que pues ahí se las vamos a colocar. Y lo mismo pasa con el número de autorización. Como es un documento físico, de acuerdo al bloc de facturas, tenemos que colocarle pues el número de autorización. Y listo, le damos clic en el iconito azul de generar y nos va a decir que los documentos han sido generados con éxito. ¿Dónde podemos consultar esas facturas o esos documentos que el sistema me generó? En nuestro módulo de transacciones, compra-venta sobre la palabra documentos. Transacciones, compra-venta sobre la palabra documentos. Y aquí la vamos a tener reflejada. Aquí estas son las tres facturas que el sistema me acaba de generar de ese lote, ¿verdad? Si yo tuviera muchas facturas y quisiera revisar solo los documentos de un lote en específico, le puedo dar clic aquí en más filtros. Aquí voy a tener el campito de lote, busco el lote que necesito y de esa manera el sistema solo me va a mostrar los documentos generados de ese lote. ¿Ok? Que en este caso serían estos tres. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso ya no vamos a utilizar el iconito azul de generar documentos. En esta ocasión vamos a utilizar el iconito negro que dice documentos electrónicos. Es decir, que esto lo van a utilizar las empresas pues que ya trabajen con el tema de la facturación electrónica. Le damos clic. También nos va a aparecer la misma ventanita que vimos hace un ratito, pero con ciertos cambios. Nos va a pedir la fecha que necesitamos que tengan todos estos documentos que se va a generar. Nos va a pedir el establecimiento y el punto de emisión con el que necesitemos que se generen estas facturas. En el campito de establecimiento simplemente me va a permitir escoger alguno de los establecimientos que nosotros tengamos previamente configurados. Recordemos que los establecimientos ustedes los configuran en el módulo de Mi Compañía, que se encuentra en la partecita superior y tiene un icono como de un maletín. Aquí tenemos la pestañita de General y justamente tenemos el campito de números de establecimiento. Así que pues en base a esta configuración es que podemos escoger aquí con qué establecimiento necesito que se generen estos documentos electrónicos. Y el punto de emisión es totalmente manual. ¿Por qué? Porque el punto de emisión pues dependerá de con lo que ustedes facturen, ¿no? Y el punto de emisión recuerden que no necesitamos ninguna autorización del SRI. Por lo tanto, pues le registramos manualmente con qué punto de emisión necesito que se generen estos documentos de este lote. Una vez llenados estos tres campos, en la parte inferior tenemos dos iconos. Uno dice generar y firmar y otro solo dice generar.
Este iconito de generar significa que estos documentos electrónicos solo se me van a crear en el sistema. Es decir, solo me lo va a guardar en el sistema. Pero generar y firmar significa que el sistema me va a crear estas facturas o estos documentos y aparte de creármelas, también me las va a firmar. Recordemos que en el tema de la facturación electrónica, aparte de guardar o crear los documentos electrónicos, se debe de hacer un proceso adicional, que es de firmar el documento, enviarlo al SRI, el SRI lo tiene que autorizar y luego se envía al cliente, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esta opción, generar y firmar, para que se cree el documento, pero también el sistema me lo firme, ¿ok? Yo en este caso, por ejemplo, le voy a dar clic solamente en el icono de generar. Nos dicen que los documentos han sido generados con éxito. ¿Dónde podemos consultar esos documentos? Asimismo, en transacciones, compra-venta, sobre la palabra documentos. Y aquí los vamos a tener reflejados. Recuerden que pueden filtrar por el lote. Ustedes escogen el lote y vamos a poder ver pues cuáles son esos documentos. O también lo pueden hacer directamente, sin necesidad de colocar ningún número de lote. Y ahí aparecerá. Aquí están las 3 facturas electrónicas que el sistema me acaba de crear o me acaba de generar, pues a partir de este lote que nosotros creamos. ¿Ok? Entonces aquí me aparecen los documentos electrónicos. Y aquí abajito también están pues los otros documentos físicos que también hicimos el ejemplo. Si nosotros quisiéramos revisar alguno de estos documentos, lo podemos hacer. Simplemente le damos clic sobre el número del documento, ustedes le dan clic y vamos a poder ver el detalle, que el sistema me genera o me crea estas facturas en base a lo que nosotros mismos configuramos en nuestro contrato. Por ejemplo, pues aquí está la fecha que nosotros pusimos, a nombre de la persona, números y autorización en base pues a también lo que nosotros le colocamos, el vendedor, el servicio que nosotros le configuramos con el valor correspondiente, la descripción también que nosotros le colocamos cuando generamos el lote, facturación mensual. Entonces aquí podemos ver que la factura se nos crea en base a la configuración que nosotros hicimos tanto en el contrato como en el lote. ¿Ok? Entonces pues así ustedes van a poder irlo generando. Recuerden que si simplemente generaron el documento electrónico, pues tienen que hacer el proceso de firmarlo, enviarlo y autorizarlo, ¿no? Eso ustedes lo pueden hacer también de forma masiva. Por ejemplo, le doy clic aquí en donde dice seleccionar electrónicos, marcamos del lado izquierdo esos documentos electrónicos que yo necesito hacer el proceso de firmarlo y enviarlo al SRI. Y una vez marcados, en la parte inferior aparecerán las opciones, si quiero firmarlo o si quiero enviarlo al SRI. Por ejemplo, yo lo voy a firmar, me dice si estoy seguro, le pongo aceptar y vamos a notar que ahora esos 3 documentos electrónicos me van a aparecer con un vistito de color verde. ¿Ok? Si refrescamos la página, los vamos a ver con los vistitos de color verde. Estos vistitos representan el proceso en el que se encuentra. Primer visto que el documento ha sido firmado, segundo visto que ha sido enviado al SRI, tercer visto que ya ha sido autorizado ante el SRI y el último pues que ya ha sido enviado al cliente. Entonces, por eso aparecen estos vistitos de color verde. ¿Ok? Si nosotros hubiéramos escogido aquí la generación de lote, pero hubiésemos escogido la opción de generar y firmar, quiere decir que aparte de crearme las facturas,
también se me iban a firmar estos documentos. Es decir, que automáticamente ya me iban a aparecer con este primer vistito de firma. ¿Listo? Y es así como nosotros vamos a poder generar mes a mes nuestra facturación recurrente. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros hemos emitido las facturas del mes actual, mes de diciembre. Supongamos que en el mes de enero, pues yo necesito volver a emitir esas mismas facturas a los mismos clientes y con los mismos valores. Pues ahí yo ya no tengo que hacer ninguna otra configuración. Lo que vamos a hacer es directamente dirigirnos al lote, en transacciones, compra-venta, facturación en lote. ¿Ok? Y directamente lo que hacemos es generar el lote que previamente nosotros ya configuramos. Lo que quiere decir que el lote solo se lo configura una sola vez. De ahí en adelante lo que vamos a hacer mensualmente es simplemente generar el lote. Es decir, que lo vamos a modificar en el iconito azul. ¿Ok? Verificamos que pues todos los valores y todas las facturas pues sean las correctas, con la información correcta y simplemente lo generamos. Sea que ustedes trabajen con facturación física o sea que trabajemos con facturación electrónica. ¿Ok? Simplemente le damos clic en generar documentos. La fecha, por ejemplo, ya no sería de diciembre, sino por ejemplo fecha de enero. En este caso yo voy a generar documentos físicos, así que coloco manualmente en base a mi blog de facturas y asimismo el número de autorización en base a mi blog de facturas. Y listo, lo generamos. Y de esa manera pues el sistema me generará nuevamente estos documentos, pero con la fecha de enero que nosotros le colocamos. Recuerden que pueden consultar esos documentos en transacciones compra-venta sobre la palabra documentos. Y aquí los vamos a tener reflejados. De esa manera nosotros registramos nuestros contratos y posteriormente hacemos la generación de la facturación recurrente o la facturación en lote. Otra de las opciones que también tiene nuestro módulo de contratos es esta opción de ticket. Esto de ticket se va a referir para que nosotros podamos colocar como una atención o cuáles son los requerimientos o cuáles son las consultas que este cliente nos ha realizado. Así que pues vamos a hacer un ejemplo. Aquí en ticket le damos clic en el iconito de más. Y eso me va a llevar a esta ventanita. Aquí dice registrar atención. Como les comentaba, pues es como llevar un control de cuáles son esos requerimientos que este cliente nos ha pedido. Por ejemplo, aquí voy a colocar la persona, supongamos Andrea Chávez. El responsable, es decir, quién fue el responsable de atender a este cliente, ¿verdad? Lo buscamos en la lupita y lo seleccionamos, ¿ok? Aquí lo que va a aparecer son los usuarios que nosotros tenemos previamente creados en nuestra cuenta de Contigo. ¿Ok? Así que lo seleccionamos. Esta persona pues fue la responsable de atender a este cliente o atender la solicitud que este cliente tenía. ¿Qué más nos dice? El tipo de cómo fue esa solicitud o cómo fue ese requerimiento que el cliente hizo. ¿Fue simplemente que pidió una información o fue una consulta de su facturación o de sus cobros? ¿Fue simplemente una solicitud de algún tipo de servicio? ¿Fue un reclamo que hizo el cliente? ¿Fue una consulta de soporte o fue que el cliente pues quería tener algún o quería adquirir algún otro tipo de servicio, ¿no? A eso se refiere venta. Supongamos que fue una consulta de facturación, ¿ok? En descripción colocamos el detalle. Por ejemplo, le vamos a poner cliente solicitó revisar valores de su factura. ¿Ok?
A lo mejor el cliente pues notificó y pidió que se le revisaran porque le están facturando X valor, ¿verdad? Entonces ahí colocamos el detalle o la descripción. Y listo, lo guardamos en el iconito verde de la parte inferior. Aquí ya del lado derecho aparecerán automáticamente la fecha en la que lo estamos registrando, el usuario que lo está creando y el estado pues va a ser directamente abierto. Así que pues una vez llenados los datos lo guardamos. Y nos dice que la atención ha sido registrada con éxito. En la parte inferior nosotros vamos a poder ir agregando cualquier otro tipo de detalle que necesitemos. Por ejemplo, listo, se lo atendió al cliente. Y aquí pues nosotros colocamos, por ejemplo, la conclusión. El cliente revisó los valores e indicó que todo estaba correcto. ¿Ok? Y aquí, si por A o B motivo, pues yo le puedo cambiar el estado. Por ejemplo, en este caso que ya la consulta terminó porque el cliente pues ya una vez que revisó los valores, le explicamos de dónde vinieron esos valores de su factura, pues el cliente ya dijo, ah, ok, todo está bien. Entonces ya lo puedo marcar este ticket o esta atención como concluido y lo guardamos. Pero también existen otros estados como abierto, por ejemplo, a lo mejor las consultas o las preguntas del cliente continúan, resuelto, si es que pues la consulta fue resuelta, anulado si por alguna razón el cliente diga no, ya no necesito esa consulta, inconcluso que pues a lo mejor el cliente pues no quedó satisfecho con la resolución o la conclusión y en proceso pues que por alguna razón pues se está esperando de algún tipo de paso adicional que falte para poder terminar este ticket o esta atención. Yo le voy a poner resuelto y lo guardo. ¿Dónde puedo consultar todos estos tickets o todas estas atenciones? Pues en el mismo módulo de CRM sobre la palabra de tickets. Y aquí lo voy a ver. Aquí en mi caso pues aparece este ticket que acabamos de crear. En la parte de arriba tengo para poder filtrarlo si quiero buscar algún ticket en específico por la persona o por rangos de fecha. Y en la partecita de arriba tengo para poder exportarlo a Excel, por si nosotros quisiéramos tener algún reporte de todos los tickets o todas las atenciones. Si quisiera modificar esta atención, también lo puedo hacer aquí en el iconito azul de modificar. Ustedes le dan clic y pues de esa manera van a poder hacer alguna modificación que ustedes necesiten. Y luego simplemente lo volvemos a guardar. Y entonces es así como nosotros hemos visto todas las opciones de nuestro módulo de contratos. ¿Ok? Realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes y pues les deseo que tengan una excelente tarde y día. Muchísimas gracias con todo.